Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Géminis, vamos a hacerlo especial esta lectura, ¿vale? He puesto aquí lo que es un vaso de agua porque recuerda que el agua transmite todo lo que está vinculado con los sentimientos y también el agua es la energía de Dios, cariño. El agua da vida. El agua da vida. El agua es un buen transmisor de las energías también. Entonces, he puesto este vasito de agua. Voy a intentar canalizar al 100%, pero también me voy a ayudar del tarot. Muy bien, vamos a empezar, mi querido Géminis. Espero que te guste. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Y ahora los arcángeles. A ver, cariño, con mucha fe, ¿vale? Es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. Me dicen tus arcángeles, balance de vida. El arcángel Jeremiel, haz un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar todo aquello que no esté en equilibrio. Los ángeles del amor me están diciendo, seguro que es ella. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce. Yo lo que puedo sentir, Géminis, que Dios, el universo, me ayude por favor a canalizar, que en estos momentos lo que te preocupa tanto a ti es el futuro, cariño. Tanto tu futuro personal como también el futuro de tu entorno, de tus hijos, de tu familia. No sé por qué siento, Géminis, que en algún momento de tu vida te puedo visualizar que huyes de alguien o de una situación. O que a lo mejor de repente me dices, Richard, en algún momento he tratado de sacarlo de mi corazón, de mi pensamiento, o simplemente pasar página a lo que yo viví, pero te cuesta, ¿vale? Te cuesta. Muchas veces te has preguntado si esta persona es la persona ideal, si fue la persona ideal, o si simplemente fue una energía más que llegó a tu vida. Pero en estos momentos estás como una balanza reflexionando, pensando, meditando. A veces sientes que a lo mejor puede ser que tengas una inseguridad. Tratas de ver atrás, tratas de retroceder, tratas de buscar dónde está el problema. Yo veo, mi querido Géminis, que muchos de vosotros la palabra huir, como que has estado huyendo de repente de tu realidad, como que a lo mejor de repente hay algo en tu corazón o en tu mente que bloqueó algo la cual tú no quieres volver a recordar o aceptar también esto. Pero a veces cuando estás en el momento menos esperado, como que te llegan esos recuerdos o esa tristeza. Yo siento, Géminis, que tú tratas de continuar con tu vida. Eres una persona muy luchador y muy luchadora, pero en algún momento siento como un bloqueo. Un bloqueo que impactó mucho tu vida. Siento que corres, corres y corres y no quieres mirar atrás, como que huyes de alguien o de algo. Como que a lo mejor de repente, como que tu mente hubiera hecho un stock o hubiera puesto lo que es un manto para no volver a vivir ese momento, simplemente sacarlo de tu mente. A ti te pasó algo impactante, cariño. Una decepción o simplemente puede ser que te dañaron personas muy cercanas en tu entorno. Por eso que me están diciendo que tienes que hacer un balance de vida. Esta situación te volvió una persona muy dura, muchos de ustedes. Una persona que a lo mejor de repente en algún momento dejó de creer lo que es en las energías, en Dios, en los demás. Creo que la traición o el engaño o lo que a ti te hicieron fue especialmente una persona por la cual de repente tú lo tenías idolatrado o idolatrada. No tiene por qué estar vinculado todo lo que es al 100% con la pareja, sino también en el aspecto familiar o de tu entorno. Siento que algún familiar o simplemente no se ocupó de ti, o simplemente nunca apareció en tu vida, o tú siempre quisiste conocer a este familiar.
Puede ser que a lo mejor también esté vinculado con lo que tú quieres. De repente nunca conociste a un padre, a una madre, puede ser. O simplemente me dices, Richard, me gustaría saber el por qué actuaron así lo que es en mi contra. ¿Qué pasó por sus cabezas en esos momentos? ¿Por qué me hizo tanto daño? ¿Por qué me marcó? ¿Por qué me humilló? ¿Por qué quiso arrebatarme algo que es mío también? Siento conflictos inclusive como que en algún momento te sientes indefenso o indefensa o te has sentido así. Eres una persona, te vuelvo a decir, Géminis, con mucho carácter, seas hombre o mujer. Pero también eres una alma incomprendida. Puede ser que a lo mejor en algún momento tú sientas que lo que te está pasando no es justo, porque te sientes como acorralado o acorralada por tu entorno, por tu familia, por tus amigos también, por tus hijos o por la persona de tu interés. Yo lo que siento para ti, cariño, es que tú necesitas reconocimiento, que ellos acepten sus errores, que ellos de repente vean el esfuerzo que tú estás haciendo. Pero aquí hay algo muy curioso, Géminis. Nunca podemos decir que una persona es mala o malo si a lo mejor de repente no hace lo que tú quieres hacer. Es simplemente su naturaleza. Nadie va a estar contigo o va a pensar igual que tú al 100%, y esto no implica que sea una persona buena o mala. Quizá de repente no eres correspondido o correspondida en el amor, pero esto no quiere decir que esta persona sea mala o sea buena. Simplemente no todo el mundo va a estar a tu misma vibración, no todo el mundo va a estar por ti. Entonces, cuando nosotros, Géminis, reconocemos de que esta energía nos hace daño, lo mejor que podrías hacer es tratar de rescatarte y apartarte, nos dicen. Si a lo mejor tú has tenido algún tipo de problema con tu pareja o con tu ex, las energías me dicen, lo mejor sería que empieces a apartarte, a rescatarte. Si a lo mejor de repente estás tratando hasta lo imposible para que tus hijos o tu entorno puedan reconocer de que tú haces mucho por ellos, pero sin embargo no ves frutos, lo mejor es que tú ahora te rescates y empieces a vivir por ti. Es lo que me dicen las energías para vosotros. Me dicen, seguro que es la persona, seguro que es tu alma gemela, seguro que tu llama gemela, el gran amor de tu vida, porque tú lo sientes así, tu corazón, tu sentimiento, tu intuición te lo dice. Pero recuerda que muchas veces las almas gemelas o las llamas gemelas o esta persona especial no están vibrando a nuestro mismo nivel. Y esto no lo hace malo ni mala, cariño. Simplemente que todavía le falta aprender, todavía le falta caminar, todavía le falta evolucionar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros. A ver. Es una lectura bonus, ¿vale, Géminis? Tenemos la carta del carro, que nos hablan de rescates, que nos hablan de avances y que nos hablan también del sentimiento maternal o paternal. Tranquilamente, muchos de vosotros de repente le cuesta dar un paso adelante o dejar una situación o olvidar a una persona o simplemente dejar a sus hijos volar solos, porque tienes ese instinto maternal, porque quieres salvar a todo el mundo, Géminis, porque quieres de repente que este hombre o esta mujer que te está inquietando, que está en tus sueños, que está en tus sentimientos, sabes que es infeliz, sabes que sufre, pero tú quieres rescatarlo a una costa de tu sufrimiento. Tenemos aquí la carta de la estrella,
tenemos aquí la carta del mago. Yo siento, Géminis, que a lo mejor tú te dejas llevar por toda esa energía de querer rescatar a esta persona, de querer ayudar a esta persona, porque tienes dos cartas muy importantes, que es la carta de la estrella y la carta del mago. Es como si tú estuvieras en este plano terrenal para poder ayudar a los demás. Y con la carta del mago, es como si esto fuera tu plan de vida. Todos tenemos un plan de vida, Géminis. Otra cosa que todavía nos cuesta reconocer. Todavía nos cuesta de repente ver ese plan de vida que es nuestro. Pero puede ser que muchos de ustedes, yo lo represento como siempre lo he contado, a la mamá pollito, al papá pollito que está dispuesto o dispuesta a sacrificar por ellos o por ellas. En algún momento, sé que a lo mejor de repente has querido tirar todo a la borda, sé que a lo mejor en algún momento tú has dicho, Richard, lo deseo lo peor a esta persona, solo quiero que pague, solo quiero simplemente que sufra lo que yo he sufrido. Pero luego con el transcurso del tiempo, de los años, de los días, como que te das cuenta que esto no te hace feliz. ¿Por qué no te hace feliz esto? Porque aunque muchas veces nos dejemos envolver por la energía de la ira, de la tristeza, tu propósito de vida recuerda que es rescatar a los demás. Sé que a lo mejor me dice Richard, ¿y quién me rescata a mí? A ti te va a rescatar, cariño, lo que es la parte superior, el supremo, Dios, el universo, ¿vale? Tus guías. Porque a mí me están diciendo aquí balance de vida. Muchos de vosotros se lo pasan reflexionando, pensando, ¿por qué tengo que yo hacer siempre todo por los demás? ¿Por qué ellos nunca me corresponden como yo quisiera? Recuerda que si una persona no piensa igual que tú o no actúa igual que tú, no quiere decir que sea malo o bueno, simplemente es su naturaleza. Nunca vas a encontrar a alguien que piense al 100% como tú o que se entregue al 100% como tú, mi querido Géminis. Porque tu propósito de vida es rescatar a los demás. Sé que a lo mejor de repente muchos de vosotros me dirán, Richard, no estoy de acuerdo con esto. Yo lo que necesito es que él o ella me corresponda o que mis hijos o que mi entorno reconozcan su error. Cuando nosotros éramos energía, donde estábamos en ese momento cuando éramos energía, todo era perfecto, todo era felicidad. Pero nosotros teníamos esa curiosidad de querer experimentar lo que se vive en la tierra. Todo, hasta las cosas malas y hasta las cosas buenas. Aún sabiendo que esto te iba a causar tristeza y dolor. Cuando nosotros estábamos en energía, cariño, todo lo veíamos muy fácil desde afuera, ¿vale? Desde el cosmos, desde la parte espiritual. Y a lo mejor en algún momento cuando tuviste esa conversación con el Supremo, pues simplemente dijiste, esto yo puedo, ¿vale? Yo lo que quiero es experimentar, yo lo que quiero es vivir. Y por eso que estás en esta tierra, cariño. Pero todos tenemos un plan para Dios. Entonces, el propósito de vida para ti, tu energía, lo que tú de repente muchas veces no quieres reconocer y lo tienes dentro de tu ser, en tu corazón, en lo más profundo, y en algún momento de repente ves señales, es protección a los demás, al margen de lo que te han hecho. Quizás en estos momentos muchos de ustedes son escépticos y no quieren reconocer este propósito de vida. Pero este es el propósito de vida que Dios te asignó y que tú aceptaste en su momento. Otra cosa que cuando nosotros nacemos, lo que es en la parte terrenal, olvidamos toda la conexión que hemos podido tener con la parte espiritual.
Vas a estar reencarnando de vida tras vida tras vida, hasta que puedas encontrar o estés satisfecho, satisfecha al 100% de que ya has aprendido todo lo que tú has querido aprender. Y esto significa también que las cosas que a lo mejor de repente en estos momentos tú lo ves como un drama o como mucho dolor, simplemente lo vas a tomar como resignación. Como diciendo, este hombre, esta mujer no me correspondió, pues no pasa nada, lo dejo que sea libre, he podido estar o he podido aprender algo de esta persona y ahora simplemente lo que me toca es continuar viviendo, seguir aprendiendo. No vayas a pensar, Géminis, que esta es tu última vida, cariño. En algún momento de repente tú has tenido algún tipo de sueño o de revelación, me están diciendo. En algún momento de repente te has visto en un lugar muy diferente a lo que tú estás viviendo actualmente. En algún momento has tenido sueños o inclusive pesadillas de sucesos que te han pasado en un sueño, quizás con otro cuerpo, quizás con otro sexo también. Y muchas veces te has despertado muy sofocado, muy sofocada, nervioso, nerviosa e inclusive con ansiedad, con fuertes dolores de cabeza. ¿Por qué pasa esto? Porque en alguna parte de nuestro ser queda grabado prácticamente estos sucesos que tú has vivido. En alguna parte, ¿vale? No es que tú empieces a recordar, esto es algo como subconsciente. Veo que muchos de vosotros te veo reflejado en un espacio, en un ambiente como, no construcciones modernas, sino como si hubieras formado parte de un imperio, Géminis. Veo muchos campos abiertos, veo muchas flores. Veo que muchos de vosotros también estaban sumidos, lo que es de repente, en el papel de padre. Tenías un cargo muy importante como si fueras o un patriarca, o un sacerdote, o un padre. Siento que a lo mejor hay un grupo de ustedes que cometió un error o tomó una decisión, la cual de repente marcó tu vida y la cual de repente siempre vienes recordando sucesos. Como que me dice Richard, dentro de mi corazón siento de que hay un asunto que tengo que resolver, algo pendiente que tengo que descubrir y que tengo que resolver. Siento que muchos de vosotros también en otras vidas estuvieron vinculados algo con la religión y con la salud. Muchos de ustedes de repente cuando tocan a una persona o dan la mano o abrazas a una persona, te diría yo que inclusive puede ser que ha sido algún tipo de hechicero, algún tipo de chamán e inclusive de brujo, ¿vale? No todo tiene por qué estar vinculado con la parte negativa, porque hay muchos hechiceros, hay muchos brujos, hay muchos chamanes que lo que utilizan es la energía de la naturaleza, cariño, la conexión con la parte espiritual, con el cosmos. Y yo creo que por ahí tú te inclinas, mi querido Géminis. Muchas veces cuando tú de repente ves pasar a alguien, sientes su dolor. Cuando das la mano a alguien, sientes su enfermedad. O simplemente puedes visualizar lo que en ese momento a esta persona le está atormentando. Lo que está viviendo. Y esto a veces te deja como en un estado de shock, cansado, cansada, porque absorbes esa energía. A veces inclusive siento que esta situación te lleva a un estado de mucho estrés, cariño, demasiado estrés. A un estado en el cual me dice Richard,
me duele la cabeza, estoy vomitando, estoy tirado en cama. Todo ha sido encontrarme con esta persona y he sentido como un escalofrío, como una electricidad por mi cuerpo y he podido sentir su dolor. Y de repente has querido comentar esto con esta persona y se ha quedado asombrado, asombrada, y muchos de ellos han tratado de negar todo esto por temor a ser juzgado, ¿vale? ¿Por qué te digo esto, Géminis? Porque tienes la carta del carro, la carta de la estrella y tienes la carta del mago. Vuelvo a repetir, tu propósito de vida es de rescatar a los demás. ¿Tú en algún momento has sido algún tipo de hechicero, de mago? ¿Un doctor también? ¿Una doctora? ¿Has tenido un cargo muy importante en alguna época de tu vida? Pero sin embargo todavía hay cosas que tú tienes que continuar aprendiendo y por eso que vas reencarnando de vida tras vida tras vida. Sientes que a lo mejor de repente tienes algún tipo de conexión muy especial, quizás con un hijo, con una hija, con un hermano o con una hermana, ya sea que está de repente en este plano terrenal o simplemente que está lo que es en la parte espiritual. Si está en este plano terrenal, sientes que es la única persona o el único ser que te comprende o que a lo mejor de repente está como vinculado a lo que es a la parte de las energías. Si no está en este plano terrenal, muchas veces tú pides a ellos que por favor te ayuden a rescatarte o te ayuden de repente a poder cargar tanto dolor que puedas estar pasando en ese momento. Y como por arte de magia, sucede lo que es el milagro. Que las cosas se empiezan a poner en orden, o sientes una vocecita que te dice todo va a ir muy bien, levántate, y entonces las cosas se empiezan a ponerse en orden. Ahora te preguntarás por qué siempre tienes tanta fe a ese santo, a esa virgen, a ese cuadro que tienes en casa, o ese medallón que tienes en casa, como amuleto. Sientes que es tu centro de protección en la cual de repente ni yo puedo llegar. ¿Vale? Hasta donde yo puedo llegar es una casa, hay una habitación oscura. Veo que hay dos ángeles que siempre están resguardando la puerta de tu habitación o de ese cuarto. Veo que hay dos ángeles que tienen como dos báculos. Y uno de esos ángeles puede ser que inclusive sea un hijo o una hija que tú perdiste. Siempre están protegiendo, siempre están como inclusive lavando tus pies, cariño. Como que te tienen una reverencia. Como que saben de que tú eres un ser supremo. Siento que en esa habitación o en ese cuarto, en ese lugar donde hay dos ángeles que están ahí resguardando, algunos de vosotros tienen una virgen. Una virgen, ¿vale? Siento que esa virgen siempre te hace milagros. Y siento que esa virgen en algún momento dio una señal. Y quizás de repente tú pensaste que era tu imaginación o una locura. Muchos de vosotros de repente si tienes luces en ese altar o velas en ese altar se apagó o esa vela de repente formó algún tipo de figura o simplemente tú sentiste la presencia de la Virgen, no que se moviera, simplemente como que te estaba hablando, te estaba susurrando. Para algunos de vosotros esa Virgen puede estar representado por el cuadro de una madre o de una persona especial. Para algunos de vosotros también puede ser que un familiar o un hombre o una mujer especial está representado lo que es en un cuadro y yo siento que la energía de este ser está ahí. Ellos te protegieron o ellos te avisaron cuando una persona intentó hacerte daño
Ellos de repente estuvieron inclusive, sea la Virgen o ese cuadro, cuando tú querías rescatar a alguien, que puede ser que inclusive estabas luchando por tus hijos, que puede ser que a lo mejor de repente te estabas divorciando, o simplemente estuviste lo que es entre la vida y la muerte. Algunos de vosotros siento que viajaron por en algún tipo de sueño como un túnel, y tú sentiste que en ese momento se había desconectado tu vida, pero volviste otra vez. Alguien te dijo que no era tu momento, alguien te dijo que todavía tienes que regresar, o que simplemente tu intuición te decía que tenías una oportunidad. Dios te dice, tienes que empezar a reconocer tu don, a reconocer tu poder, tienes que empezar a hacer el balance de vida, que ese gran amor es para ti, pero que lamentablemente en este tiempo las cosas no han sido como tú esperabas al 100%. Pero que sin embargo vas a tener la oportunidad de volver a reencarnar otra vez, de empezar otra vez, pero será en otra vida, en otro cuerpo y en otro sexo. ¿Vale, cariño? Espero que te haya gustado esta lectura. Es una lectura bonus, muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, pero el agua es vida, cariño. El agua transmite las energías. El agua purifica, y tenía que decirte esto. No todo tiene por qué estar vinculado con el amor, no todo tiene que estar vinculado con el desengaño. Siempre también hay un mensaje, un propósito para ti. Tu mundo no tiene por qué estar regido al 100% en el amor. Solo es cuestión de que tú te descubras, de que encuentres ese poder o ese don que Dios, el universo, te ha dado. A lo mejor de repente no hay consuelo para ti porque estás sufriendo por una persona, o porque tienes el sentimiento de apego por alguien, o porque simplemente te marcó esta persona. Recuerda que en algún momento tú fuiste esa energía y quisiste experimentar todo esto. Creas o no, Géminis, te vas a ir dando cuenta, o ya te estás dando cuenta, o acabas de darte cuenta que todo lo que te he dicho, ahora lo vas entendiendo por qué. Cada vez que veas una luna llena, algo impactante pasará en tu vida, o simplemente algo será parte de tu vida. Espero que te haya gustado esto, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista, comenta. Dime si te ha gustado. Gracias.